Lideramos el desarrollo de normas técnicas. Formamos a los profesionales que hacen posible la protección contra incendios. Con Expert Fire and Safety y educación pública, llevamos la prevención a la industria y a la sociedad. AMRASI, donde la prevención comienza. La voz y el futuro de la industria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, pues vamos a iniciar este ciclo de conferencias, Tardes. ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a iniciar el ciclo de conferencias. Esta vez va dirigido más que nada a la protección pasiva. Entonces, pues para esto tenemos el día de hoy a dos expertos, ¿verdad? Que pues muchos de ustedes a lo mejor ya los conocen. Y bueno, déjenme dar, antes de empezar, algunas indicaciones. Compartir mi pantalla. Listo, a ver. Bueno, pues en lo que se van conectando y un poquito para hacer tiempo, les voy a dar las indicaciones. Y bueno, pues son muy sencillas, ¿verdad? Apagar sus micrófonos y apagar sus cámaras para que no haya, pues, pues lagueos aquí durante la sesión. ¿Verdad? Y bueno, eh, vámonos con nuestro siguiente ponente. Bueno, aquí ya tengo su semblanza. Y bueno, él es el arquitecto Eduardo Heredia. Muchos de ustedes, como vuelvo a repetir, ya lo conocen. Él es un experto en materia de lo que es protección pasiva. Entonces, déjenme leerles un poco de su semblanza. Él es arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana que se desempeña como Fireproofing Engineer. Trayectoria y experiencia: cuenta con 20 años de experiencia en protección pasiva contra incendios a nivel internacional, aplicando sus conocimientos en países como México, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Panamá y Perú, entre otros. A lo largo de su carrera ha estado a cargo de las aplicaciones, revisiones y especificaciones e ingeniería de espesores y masividades, logrando participar en la protección de más de 3 millones de metros cuadrados, tanto en edificaciones con riesgo de fuego celulósico como en instalaciones petroquímicas. Y bueno, aquí un poco de su experiencia. Él ha colaborado en obras de gran escala e importancia, tales como la Torre BBVA Bancomer, la Torre Reforma y la Torre de Control Naim en la Ciudad de México. Además, en la planta de Etileno 21 en Veracruz. A nivel internacional ha trabajado en proyectos como los aeropuertos de Bogotá, El Nuevo Dorado, Panamá, Tocumen y Lima, Jorge Chávez, así como en hospitales y centros de convenciones de Sudamérica y el Caribe. Él nos viene a presentar el día de hoy el tema de fundamentos de la protección pasiva estructural, origen y soluciones. Entonces, sin más, déjame, te mando por acá la alerta, Eduardo. Mm. O puedes prender tu cámara, Eduardo, a ver si lo que encuentro aquí, que ahora se me escondió se me escondió un poco la opción. A ver, lo tengo por aquí. A ver, ahí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos fuerte y claro, yo también te mandé la alerta. ¿Qué tal, Listo. Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que se conectan, se siguen conectando por ahí. Eh, Hoy les voy a hablar de la protección pasiva estructural en los edificios. Si quieres mostrar la presentación, por favor. Le hemos puesto como título Los fundamentos de la protección pasiva estructural, origen, soluciones y evaluación de propuestas. Listo. Entonces, adelante, Eduardo. Muchas gracias. No, gracias, Gabriel. A ti, Alan Brasi. Bueno, les voy a contar un poco de historia, cómo comenzó esto a considerarse en el mercado con la construcción.
Eh, hace un par de siglos, increíble, se incendiaron dos ciudades muy importantes en Estados Unidos. Una de ellas fue Chicago. Chicago se incendió más de una vez. Pero en 1871, un incendio que duró 3 días, con 300 víctimas debido a ello, y esos 3 días, pues se utilizó cualquier cantidad de bomberos, y la foto creo que nos muestra pues gran parte del desastre que esto ocasionó. Eh, ¿Cuántos edificios fueron afectados? Es una barbaridad. Y al siguiente año, en Boston, no les muestro las fotos de lo que sucedió, pero sí un mapa de cómo fue creciendo el incendio. Increíblemente también duró 3 días. Cuántos edificios fueron afectados, y por la magnitud de este evento es increíble que solamente 11 bomberos hayan fallecido contra los 100,000 de Chicago. Chicago tuvo un evento después. De hecho hasta el equipo de fútbol local de Chicago al día de hoy se llama Fire, Fuego. Y entonces no solamente son las tragedias humanas, sino también económicas que esto implica. Y de aquí nació una iniciativa de tener una entidad que tuviera la facultad de hacer normativas y hacer algo respecto de estos incendios, tener una prevención, no esperar a que suceda una tragedia. Y la que sigue, por favor. Ahí, junto con las ferias internacionales de tecnología, nació UL. UL significa Laboratorios de Gestores de Seguros, ajustadores, puede ser, donde ellos pues tenían que reponer mucho de lo que se pierde en este tipo de eventos. Y en estas ferias, que también tuvo mucho que ver el nacimiento de UL con ella, se presentaban pues material eléctrico que pudiera representar un riesgo, porque eran materiales nuevos, eran objetos que se iban a presentar al mundo. Y entonces, como se hacían en carpas, muchas veces estos eventos tenían que probar esos tostadores, receptores o cualquier otro aparato de ello que no tuviera algún percance y provocara otra tragedia. De ahí nació eh, este UL, y uno de los primeros estándares que se hicieron en 1903 fue la resistencia al fuego de las puertas, lo cual incluía que resistiesen la presión y la cantidad de agua que se requiere para apagar el incendio. Bueno, la que sigue, por favor. ¿Por qué se protege el acero? Y cuando hablamos de protección pasiva contra fuego, realmente no, en este tema no se está protegiendo contra el fuego, estamos ayudándole a la estructura a tolerar el calor que se genera en ese incendio. El acero estructural o cualquier otro puede perder su capacidad de carga, eh, más o menos el 40% de ella, tomando como un promedio una masividad comercial, a los 538 grados Celsius. ¿Cuándo sucede eso? Pues anteriormente se consideraba que llegaba a los 5 minutos. Hoy puede llegar antes por el tipo de materiales que se utilizan para hacer los muebles. Eh, y pues bueno, esta es una de las guías que le dan al ingeniero, al constructor o al diseñador, entender qué tipo de abrigo le vamos a colocar a la estructura. Ojo, esto es un trabajo de dos. No solamente es el abrigo, aunque puede ser un intumescente, un cementicio u otros, sino también tiene que ver con el elemento que está protegiendo. Ahí no es lo mismo calentar un joist, un elemento muy ligero que tiene poco espesor, a calentar uno que sí lo tenga, ¿no? Una placa de 1 pulgada se calienta más despacio que una de media pulgada, y por lo tanto hay que ponerle diferente tipo de abrigos para poder tolerar el tiempo de protección que se requiere. La que sigue, por favor. Esto es lo que le pasa al acero cuando se somete al calor. Eh, si le puedes dar clic al video, hay pocas ocasiones en que existe un colapso, pero puede suceder. Este video muestra un evento obviamente real.
donde pues hay una conflagración que no fue contenida y para eso es necesario también tener una protección pasiva de compartimentación. Y aquí pues se comunicó a todo donde se podía comunicar y es espeluznante la forma en cómo se comporta, pues no solo el acero, también el concreto a los efectos del calor. Por lo tanto, hay que, pues, repito, no esperar a que suceda algo como esto para hacer algo al respecto. Esto ya aparece en el reglamento de construcción de la Ciudad de México. El que sigue, por favor. Y tenemos que entender dos cosas. Los fuegos, de acuerdo al tipo de combustible que requiere o que van a ocupar ese espacio, es como se comportan. Como les decía, hay dos tipos: el celulósico, que es todo aquel combustible que se va a comportar como se comporta la madera, y los de hidrocarburo o petroquímicos, que tienen, como verán, las curvas que se muestran aquí son curvas de temperatura que van subiendo de acuerdo al tiempo de la prueba. Como verán, los 5 minutos mencionados, en el primer caso, si hacemos una línea vertical a los 538 grados, pues queda un poco menos de 5 minutos. En el de petroquímico no se alcanza a ver, en menos de 3 minutos está esa temperatura de 1100 grados, o 538 grados, perdón, 1000 grados Fahrenheit. Y no solamente tiene este tema de la temperatura del hidrocarburo, sino también tiene la posibilidad de que explote, que haga una piscina de fuego, pool fire, le dicen en inglés, y también hay una exposición posible a unos lanzallamas, como si fuera un tanque de cualquier tipo de combustible. Si se le hace un hueco, va a funcionar como un lanzallamas y tiene que tolerar la abrasión el material. Y entonces se hacen otro tipo de protocolos de prueba para entender cómo funciona la solución que se va a proponer. La que sigue, por favor. Y bueno, también no solamente tenemos la protección pasiva estructural, también existe la de compartimentación o sectorización, que es la que se va a encargar de que si sucede algo como esto que queremos evitar, bueno, fuera de detectarlo y tratar de apagarlo, tenemos que procurar que no se comunique horizontal o verticalmente ese fuego. De esto les va a hablar mi colega más tarde, pero sí es importante entender que son diferentes, aunque se complementan, y también suceden en diferentes momentos de la construcción y del diseño. El primero es estructural, tiene que ver con responsabilidad civil, y bueno, el segundo también, aunque ya intervienen más temas de cómo voy a vestir o qué va a ocupar el espacio en el edificio y cómo voy a evitar que se comunique el fuego, el humo, el calor o incluso el agua. La que sigue, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué voy fuera de estas razones físico-químicas que les explico? Pues siempre existe el tema de la obligatoriedad, ¿no? ¿Qué es lo que dice el reglamento de construcción en la Ciudad de México? Esta es la tabla donde se clasifican los edificios por uso. Pregunta si va a tener instalación de rociadores en la edificación. Hay dos respuestas, una sí y la otra no. ¿Y cuánto tiempo de protección se va a permitir de acuerdo a este uso? Um, Esto se modificó hace un par de años y entró en vigor el año pasado. Aparecen las normas técnicas complementarias del proyecto arquitectónico, a pesar de que sea un tema estructural. Ya es un logro que aparezcan ahí, y ahora se está trabajando para que también se haga referencia en la parte estructural. Y el que sigue, por favor. En la siguiente vamos a ver si me ayudas a cambiarlo, por favor. Aquí. ¿Qué es lo que te tiene que proteger y cómo? Ya vimos, de acuerdo al uso del edificio, cuánto tiempo de protección requerimos. Ahora, ¿cómo sé que mi solución ya está probada y comprobada como una protección pasiva estructural? Bueno, aquí aparecen ya nombrados los protocolos de prueba y certificaciones que requeriría un material para ser considerado una solución de pues, ingeniería y que esté comprobada, certificada y enlistada en diferentes lugares. Habla de la NMX 307,
ahí les falta una C, pero es 11. A pesar de ser una NMX que requeriría como un carácter voluntario, al ser nombrada en una norma a un reglamento, se convierte en algo obligatorio. Puede ser el ISO 834, la UL 263, ASTM 119 o FM Global DS1-21. Eh, Esto es lo que requiere el fabricante del producto y el producto per se. No quiere decir que una vez que yo tenga un producto certificado, ya el espesor que le coloque me está brindando esa protección. Repito, este es un trabajo de dos. Es de el elemento que estoy protegiendo, qué tan masivo es, qué tanto por sí mismo tolera el calor y cuánta ayuda va a requerir por parte del abrigo. Se genera primero la petición de tiempo de protección, después recibo propuestas de qué materiales ya tienen esta certificación y después hay una ingeniería donde se va a determinar de acuerdo a la masividad del elemento, qué tan eh, pesado es, digamos, es una relación de peso y área de contacto con el acero, con el calor de un incendio, perdón, y el abrigo que se le coloca a 1, 2, 3 o 4 horas, de acuerdo a ese reglamento que estamos viendo. Ahora, esto que les muestro tiene dos sentidos. Uno, para que vean lo que es un recubrimiento intumescente. Esta prueba yo lo he visto en campo donde hay quien ofrece esto como una certificación de que funciona el material como una protección contra fuego. Esto es una prueba de intumescencia. O sea, estamos demostrando que un producto intumesce, que es esta acción físico-química de inflarse, de crecer un espesor hasta 40 veces el original, pero no es una prueba contra fuego. Porque, repito, esto es una protección contra el calor de un incendio. En este momento, al ser muy puntual el fuego, pues no está reaccionando todo lo demás que rodea ese punto. Se disipa ese calor. Esto es como intentar hacer un pastel en unas hornillas y no adentro del horno. El fuego estructural, que el que le afecta el calor, tiene que estar contenido. Las pruebas se hacen dentro de un horno y si me ayudas con la siguiente, vamos a ver ese horno. Lo que ven en la foto de la extrema izquierda es la tapa, iba a decir, es la puerta que conduce al interior del horno. Como verán, se necesitan 2 personas para cerrarlo. Eh, Esto es el laboratorio de UL en las afueras de Chicago. Y las fotos que están como concentradas de la derecha de abajo hablan del monitoreo que se le hacen a los elementos. Tiene termopares, ya sean las vigas o las columnas, que son nuestros termómetros que se van a colocar en ciertos puntos del elemento para entender qué tanta temperatura están recibiendo o absorbiendo y de acuerdo al tiempo de protección y a la masividad. Se monitorea no solamente que tenga esa capacidad de no recibir el calor, sino muchas veces cuando hablamos de vigas, habla de la resistencia. Pueden haber cargas en esas vigas y se mide su elongación y el esfuerzo que continúe cargando, vaya, para que me entiendan más sencillamente. La que sigue, por favor. Esta es la tapa del horno. Como verán, en la parte baja de esa tapa se ven los elementos que están cubiertos con un cementicio. Tienen parte de la tapa, pues es prácticamente la losa acero, y en la parte superior se le colocan unas protecciones de plomo para evitar que descascaramiento del concreto, que también reacciona al calor, porque esa losa está colada. Muchas veces preguntan si el steel deck, la losacero, se debe de proteger contra fuego. Depende mucho de la sección del concreto que tiene encima y qué tipo de concreto tiene. De ahí partimos a entender qué diseño vamos a colocarle a las vigas y si está protegido la losacero o no está protegida. La que sigue, por favor. Eso es lo que les mencionaba de la carga puntual. La foto del superior izquierda muestra 1, 2, 3, y por ahí al fondo se ve una cuarta viga. ¿Por qué son 4? Porque es a 1, 2 y 3, 3 y 4 horas de prueba. Se le presentan estas cargas. La primera ya falló, ya tuvo digamos, su evaluación a 1 hora
y de acuerdo a los resultados que aparezcan en esta evaluación, es si huele, en este caso, te pasa o no te pasa el examen, digamos. Entonces, la diferencia entre UL y ASTM es muy importante, aunque son el mismo protocolo de prueba. Lo interesante es que UL hace seguimiento a la fabricación del material. Entonces, no solamente te prueban el material en un horno, abajo vienen los números de temperaturas y demás. Del lado derecho lo que vemos es la mirilla que tiene el horno para ver lo que hay al interior. En este caso empezaba la prueba, se alcanza a ver todavía el fuego, llega un momento en que todo se ve naranja, ya no se ve ese fuego, pero sí la temperatura se percibe aún estando afuera. Eh, bueno, la que sigue, por favor. ¿Qué puedo colocar como abrigo? ¿Qué soluciones hay allá afuera? Estas tres son las más comunes. Hay recubrimientos intumescentes, que muchas veces les llamamos pinturas. Parecen pinturas, pero no lo son. Son un recubrimiento de alto desempeño que requiere de equipos distintos a los habituales para colocarse. Esto es un sistema completo que comienza con la limpieza del sustrato. Se hace con un perfil de anclaje determinado de acuerdo al producto que se elige. Luego sigue un primario anticorrosivo porque el acero también es susceptible a oxidarse y por lo tanto puede corroerse. Después sigue el intumescente que tiene, repito, que ser compatible con ello. Y al final le puede uno colocar un acabado. Un acabado que se desaparezca en el momento en que necesita hacerlo para que el producto intumescente precisamente intumesca. eh, y hay que tener visibilidad de absolutamente todas las capas para no tener problemas en el futuro. Luego vienen los cementicios por aspersión, que aunque son llamados cementicios, en el caso del fuego celulósico son base yeso, son aligerados, por definición tienen que ser lanzados, a menos que sea un parcheo de no más de 30 centímetros cuadrados. eh, se tiene que lanzar con una máquina, se mezcla y se transporta por mangueras. Las mangueras en la punta se encuentra con aire comprimido y eso logra una atomización del material. Hay quien dice que no se requiere un primario anticorrosivo y es verdad, porque le quitan el oxígeno al triángulo este de oxidación, pero pues por el costo de un primario, yo siempre sugiero que sí se coloque, porque este material funciona muy bien, es aligerado, repito, pero es un cementicio que no es impermeable, entonces no solamente es susceptible a que le caiga agua, sino que la misma humedad puede funcionar esto como una esponja, entonces es necesario que esté protegido el sustrato con ese primario anticorrosivo. Repito, se puede hacer, pero pues mejor evitamos el riesgo. Hay otra solución que son las tablas de lana mineral hay también de fibra de vidrio, eh, que tienen la ventaja que son muy limpias. Uno llega, corta, coloca y listo. Tiene sus ventajas estas de que es una uniformidad en el espesor, es una tabla, digamos. La desventaja es que es difícil encontrar todo el sistema porque incluye todos los elementos que van a mantener la tabla en su lugar, o sea, los clavos, los tornillos, las pijas. Entonces, y no es algo muy popular. Eh, Tampoco el precio, bueno, habría que evaluarlo, pero son las tres soluciones que más recurrente uno encuentra en el mercado evolucionado. La que sigue, por favor. Ahora, lo que les decía de que existe un cálculo estructural que viene de acuerdo a los elementos, hablo de esto. Una vez que yo tengo mi diploma es porque me probaron tanto en vigas como en columnas, como en ensambles, como en techos, como en cualquier cantidad de diseños que pueden haber. Y estas son, digamos, son las descripciones que uno encuentra en línea en UL. Uno le puede pedir al fabricante cuál es su diseño que va a utilizar para las vigas. Las vigas, aunque tengan la misma sección que puestas verticalmente, al convertirse en columnas, van a tener una cara adicional expuesta al calor. Por lo tanto, una columna va a requerir mayor espesor en la misma sección que si fuese una viga. La viga, repito, tiene una cara que pues está cargando la losa y esa losa le ayuda a que no esté expuesta a ese calor.
Y luego existe, y cada uno tiene su nomenclatura. Unas vigas comienzan con la letra N de no, las columnas con una X o una Y y los ensambles con una D. También existen otro tipo de nomenclaturas para techos o cubiertas, pero bueno, estos son los básicos, los más comunes. Hay que revisar, no todos los intumescentes ni no todos los cementicios tienen el mismo espesor para el mismo tiempo de protección. Unos son más eficientes que otros y eso es importante evaluarlo no solamente por temas estructurales, sino también económicos. El que siga, por favor. Y estas tablas emanan de esas pruebas que les mostré. El centro de esta tabla, lo que está en gris, habla de los elementos y su masividad. W sobre D es el peso entre la sección del elemento. La W significa que es una sección I o H o un PTR. eh, y el primer dígito, el 4 o el 6, habla del peralte que tiene en pulgadas. Y el segundo número habla de las libras que pesa ese elemento por cada pie lineal. Y del lado derecho tenemos un espesor a 1 hora, 1 hora y media, 2, 3 y 4 horas. Estos están expresados en pulgadas. Entonces, así tenemos que el primer elemento, el W4 ¿qué es? Perdón, no alcanzo a leer. No sé si es 18 o 13, pero para 1 hora de protección tendría que tener media pulgada de espesor ese elemento. Y estos van de menor a mayor masividad. Repito, todos los materiales tienen su calificación, su tabla de calificaciones, y es importante tomarlos en cuenta para cuando uno haga una evaluación de esa solución. La que sigue, por favor. Y esto es lo que se requiere para hacer esa ingeniería de espesores y masividades. Del lado derecho vemos una tabla de los elementos que componen la estructura de un edificio y tenemos que ver si es una columna o una viga, cuántos metros lineales o pies lineales tiene cada uno de los elementos. Se suman y entonces lo referimos a las tablas y vamos eh, colocando el espesor que requiere. Y después se cuantifica todo. Gracias. El que sigue. Hay un círculo armónico que hay que completar, no solamente con la certificación, el cálculo, y ninguno de estos dos va a funcionar o a servir si no tenemos un seguimiento en campo, para entender que esos espesores que calculamos y que certificamos sean los que se colocaron en obra. Hay dos manuales, uno es el 12A y el otro es el 12B. Uno es de cementicios, el otro es para intumescentes, y nos indica en dónde hay que colocar el escantillón o el medidor de... Disculpa, Eduardo, me parece que te muteaste. Ah, Perdón, sí, les decía, correcto. del lado del extremo derecho tenemos la sección de una viga. Ahí nos habla de dónde tenemos que medir, cómo se vacía esa información a un formato, y entonces se va tomando los espesores colocados y después tenemos un criterio de aceptación de estos. En el caso de los intumescentes, se hacen nada más protocolos de espesores. De repente pueden hacer estas pruebas de pull-off, que son, sí, alar con fuerza para ver cuánto aguanta el material. Ese en el cementicio es una STM, que es adherencia y cohesión al mismo tiempo. También tenemos que ver la densidad en el tema de los cementicios, la densidad en seco. Hay también parámetros que hay que cumplir de acuerdo a ello. Entonces, es importantísimo que estos círculos se cumplan. Son 3 pasos. Y si me ayudas con la siguiente, vamos a resumirlo ahí. El primero es tener un estándar auditable, que ya vimos que en el reglamento habla de UL 263, NMXC 307, ASTM 119, certificados, ¿no? Es importantísimo que quien lo certifique no solamente sea un laboratorio, sino alguien que esté facultado para ello, ya sea de la Secretaría de Economía o de OSHA por parte de los Estados Unidos. El número 2 es la ingeniería de espesores y masividades.
y encontrar que los elementos del proyecto coincidan con ese diseño que se eligió. Y el número tres, la revisión en campo. Tenemos que asegurarnos que el aplicador tenga la facultad y la experiencia para hacer este tipo de trabajos y que ellos mismos hagan su control de calidad y un tercero, un inspector, haga un aseguramiento del control de calidad. Y con eso tendríamos un dossier, una memoria de cálculo de protección contra fuego, que sería el documento que avalaría en caso de un evento que el seguro nos cubra el costo de lo que hay que reponer. Esto es a grandes rasgos lo que les traigo el día de hoy. Creo que la siguiente es para preguntas y respuestas. Ahí están mis datos. Yo estoy certificado por la NFCA para ser asesor e inspector de este tipo de propuestas. Eh, y bueno, si tienen alguna pregunta, con todo gusto estoy abierto a ellas. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo. Pues pareciera un tema sencillo, ¿verdad? Pero pues vemos que es casi casi un mundo de cálculos que de igual manera pues los arquitectos tienen que estar involucrados en todas estas partes. Son, y eso es, gracias, Gabriel. Eso es interesante porque yo creo que por eso se colocó en la norma técnica complementaria arquitectónica, porque pensamos que es una pintura intumescente lo que se requiere, pero es un tema estructural. Entonces, cuando aparece en las normas técnicas complementarias arquitectónicas, pareciera que es un acabado. No lo es, aunque puede serlo. Eh, entonces, cuando un ingeniero lee proyecto arquitectónico, muy probablemente entienda que le corresponde a alguien más. Y cuando un arquitecto lea que es un tema estructural, pues entendería o sobreentendería que es un tema que le corresponde también a alguien más. Entonces pareciera que hay una confusión de quién es el dueño de esta solución. Y entonces hay que hablar con los dos, porque dependiendo de si voy a mostrar mi elemento estructural a la vista del usuario, pues difícilmente le voy a colocar un cementicio porque no abona a la estética. Y por otro lado, no puedo yo entender que todo se va a pintar, entendiendo que mucha gente le llamaban pintura, o no todo se va a poner como cementicio. Es muy importante entender que no son rivales, son colegas, y entonces se puede colocar eh, ambas. Ambas pueden convivir en el mismo edificio y incluso en el mismo elemento. Parte de lo que se ve se pone con intumescente y lo que no se ve, pueda ver, pues le ponemos cementicio. Y eso se puede hacer. Correcto, correcto, Eduardo. Eh, pues igual invitando a la audiencia que realicen sus preguntas, déjame ver si hay unas preguntas por aquí. ¿Sí? Y bueno, aquí pregunta Denise Vinces, ¿una consulta enviarían la grabación? Claro que sí, esta se va a subir a YouTube en nuestra página de YouTube, obviamente. De todas maneras, si nos das permiso, Eduardo, no sé si pudiera yo compartir esta presentación con los participantes. Por supuesto. Ok, muy bien, Claro que muchas sí. gracias. Perfecto. Vámonos con Rafael de Jesús Rocha. Dice, buenas tardes, gracias por la presentación. Para el caso del proyecto de etileno, ¿en qué secciones o localizaciones se colocaron este tipo de protecciones y de qué tipo fueron? Muy buena pregunta. Gracias. En el Tileno 21 se colocó en los racks que sostienen las tuberías y en las patas de los tanques. Se colocó un sistema cementicio de alta densidad. Esos ya son de base de yeso Portland, que el peso específico cambia, pasa de 250 kilogramos por metro cúbico a 800 kilogramos por metro cúbico más o menos. Es un diseño completamente diferente, requiere una colocación de un metal desplegado previo al cementicio y se manipuló después con una herramienta para que quede terso y después se selló. Eso es lo que se utilizó ahí en el Teleno 21. Ok, muy bien, muchas gracias. No sé si quedó claro, Rafael de Jesús. Si no, escríbenos, por favor. Mira, aquí ya surgió.
De hecho, surgieron más preguntas. Dice Antair Ramos. ¿En algún otro reglamento de construcción de México se menciona la protección contra fuego en estructuras y se hace verificación documental o en campo? Muy buena pregunta, Antay. Sí, no son muchos. El reglamento de construcción de Querétaro lo menciona tanto en la ley estatal, el reglamento estatal, como el municipal. Hablan de hasta 2 horas de protección. Perdón, la segunda parte en cuanto a documentación en campo, ¿qué era? Dice, en reglamento de construcción de México se menciona la protección contra fuego de estructuras y se hace la verificación documental. Bueno, ahí es pregunta. ¿Se hace la verificación documental o en campo? Las dos. En la ingeniería y certificación y diseños es documental previa, es como y se genera una especificación a la cual tiene que cumplir los proponentes, y una vez que se coloca el material, hay que periódicamente verificar. eh, no viene en el reglamento, pero idealmente sería cada 1000 metros cuadrados elegir un elemento, una viga secundaria, una primaria, una columna y una sección de los aceros en caso de que esté protegida, y de ahí se genera un documento final. No hay mucha gente que allá afuera, pero sí existe ese seguimiento. Ok, muy bien, muchas gracias, Santaí. Vuelve a preguntar Rafael de Jesús Rocha. Dice, de igual forma, ¿en qué normatividad tomaron el criterio para justificar de este tipo de protección? Estamos volviendo a la pregunta que te hizo al principio para el caso del proyecto de Tileno, Eduardo. Bueno, en caso del petroquímico hay una norma de referencia de Pemex, que es la 065, y ahí menciona el protocolo de prueba UL 1709. Si, si esa es la pregunta, Rafael, Ok, esa es la respuesta. muy bien, perfecto. Bueno, y hablando de normas, Eduardo. Tengo entendido que tanto el reglamento de construcción y, bueno, las NMX obviamente pues no son obligatorias, ¿verdad? Pero ¿quién daría realmente pues los puntos a atender en este tipo de situaciones para que se ponga protección pasiva? Y realmente, y legalmente encima, en México, quien tiene responsabilidad civil sobre que un edificio se mantenga en pie, ¿no? Entiendo que en México hoy el constructor, el dueño, el ingeniero que calculó la estructura, el corresponsable de obra y el DRO son legalmente responsables por ello. No importa si hubo un incendio, si hubo un sismo o por los vientos, pero que se mantenga en pie ese edificio. Por eso es importante también como usuarios entender que, a ver, muchas veces por ahí me han preguntado, oye, ¿tú tienes extintor en tu casa? ¿Tienes detector de humos? ¿Tienes alarmas? No, no tengo, pero mi coche tiene bolsas de aire, tiene frenos ABS. Yo soy el usuario de eso, no soy el constructor. Nos falta tener esta cultura de prevención y que el producto final ya venga resuelto, ¿no? Alguien como usuario puede uno tener los conocimientos y le estamos vendiendo un problema, no una solución. Yo creo que estas instrucciones, que es el reglamento de construcción, deben de contemplarlo, y todos debemos de leer eh, cuando vamos a construir qué es lo que debemos de cumplir, ¿no? Claro. Entonces, sí, todos estos que firman los planos diciendo que está bien, tendrían que tener esto en cuenta. Perfecto, Eduardo. Y bueno, continuando con la pregunta, ¿hay alguna especie de unidad de verificación para esto o algo así? Idealmente es una entidad de verificación. Repito, no hay muchos allá afuera, pero si existen, hay que acudir a la EMA o verificar en la NFCA, por ejemplo, es de contratistas y también tiene ese listado de quién puede hacerlo. Y UL también hace certificaciones, el ICC también hace certificaciones, la FCIA, son cuerpos especializados en esto que dan capacitaciones y certificaciones al respecto. Repito, no es común, pero sí habemos personas allá afuera. Ok, mira, aquí tenemos una pregunta. Dice Alondra Calleja.
¿Cómo influye el movimiento sísmico en la selección de sistemas de sellado cortafuego? Wow, esa pregunta es para mi colega Rafael, que viene enseguida, porque el sellado cortafuego, la compartimentación los pasos y las fachadas son protección pasiva, pero son protección pasiva, no sé, no quiero decir arquitectónica porque tiene que ver con las instalaciones, pero lo es. Entonces, se la dejamos de tarea a Rafa, Ok, por muy bien, favor. se la vamos a dejar pendiente ahorita en unos momentos. Mm. Y bueno, dentro de lo que cabe, Eduardo, cuéntanos un poco de lanzadoras de recubrimientos. Bueno, yo estoy en este mundo de la protección contra fuego gracias a máquinas que son bombas transportadoras de materiales. eh, Transportan morteros, pastas y grouts. Y buscando qué puedo yo hacer con estas máquinas fuera de lanzar recubrimientos para muros, que era lo más básico y sencillo y de mayor metraje, me empecé a especializar y a ver qué podíamos hacer y me encontré con los cementicios, lanzadores de recubrimientos, también por definición tienen que estar involucradas en un cementicio, por ejemplo. Y yo me quedé en el tema bueno, no me quedé, pero mucho tiempo he invertido en la protección contra fuego precisamente porque hay un vacío importante, no es muy común pues, bueno, pues entre certificaciones y ya ves, tiene uno que estudiar también el deber ser eh, para cumplir con normativas, pues lanzaros de recubrimientos me llevó ahí. Yo tengo esta compañía donde ofrezco los servicios, no solamente de aplicación, también las máquinas como venta, renta, y por lo tanto, como ya hice muchos de estos trabajos, yo mismo les traspaso ese conocimiento, las máquinas se venden con esa capacitación, entendiendo que puedes amortizar el equipo con todas las aplicaciones que hay allá afuera. Ok, muy bien. Vemos que está desde 2006, entonces ya son prácticamente 20 añitos. Un poquito, sí. Son máquinas alemanas que tienen 60 años de existencia, un poco más, 70, que tampoco es muy común verlas allá afuera, pero existen y funcionan. Ok, muy bien. Y tu página de internet, Eduardo, bueno, la otra vez también estaba viendo aquí en la web y es www.lanzadoras.net. Sí, esa es. Ok, muy bien. Perfecto. Y pues cualquier tema, aquí está el contacto de Eduardo. Y bueno, dentro de lo que es lanzadoras de recubrimientos, Eduardo, también cubres, bueno, perdón, también digamos que pudieras hacer labor de una asesoría para Claro. protección pasiva. Sí, la asesoría es técnica u operativa. Si alguien quiere dedicarse a esto, ya sea como cliente o como aplicador, les capacito en todo lo que tienen que saber para ello, incluyendo precios unitarios y logística de obra. Ok, muy bien. Mira, por aquí nuevamente Rafael de Jesús dice, gracias por las respuestas. Mm, Hace otra pregunta, dice, nuevamente, en el caso de una modificación o ampliación, alguna instalación que, que involucra la parte estructural, ¿es posible colocar este tipo de recubrimientos así en directo o hay que hacer un estudio o análisis a esta parte? No, se puede poner directo dependiendo de la solución. Y qué buena pregunta porque me lleva a otra, donde si tú empezaste la solución con un sistema, con un cementicio, no se puede parchar con un intumescente, ni viceversa. Hay que buscar una solución similar para hacer el parcheo y que se comporte igual. Y también hay las técnicas para si ya se cayó un pedazo por que llegó un aplicador de lo que sea, un instalador y tuvo que quitar para asirse del elemento, pues se tiene que volver a cubrir y hay formas de hacerlo. No tiene ningún problema. Muy bien. Bueno, pues no me queda más que darte las gracias, Eduardo. Igual yo invito a la audiencia que se metan ahí a la página de internet. Igual si necesitan algún tipo de orientación, asesoría de Eduardo, no duden en contactarlo, ¿verdad? Ahí están sus datos. Y bueno, pues muchas gracias, Eduardo. Todo lo contrario, gracias a Lambrasi, a ti, Gabriel, a Lupita y a Víctor. Saludos a todos. Quedo pendiente. Perfecto, Un perfecto. gustazo. Muchas gracias. Que estés muy A bien. ti, igualmente. Chao.